Carlos Lapuente es director ejecutivo de Amnistía Internacional en el Perú. Además, es una persona con mucha experiencia en zonas de conflicto, en lugares donde no necesariamente la población se pone de acuerdo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Patricia. Bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? El otro día leía en el Twitter, que puede ser una fuente interesante de información sobre todo lo que la gente piensa, alguien que decía, ¿por qué cuando vemos revueltas en otros países no hay muertos? ¿No? Vemos en Europa, por ejemplo, que se enfrentan los indignados contra la policía y no hay un recuento de muertos como los que tenemos en el Perú. Casi ningún conflicto social en lo que va de este gobierno has terminado sin por lo menos 1, 2, 3 muertos. Y hay un discurso muy feo de parte de determinadas personas que dicen, bueno, ya tienen su muerto, ya ganaron, ¿no? Sí. ¿Quién quiere muertos y por qué ocurren? Bueno, yo pienso que ahorita el país está, el país, dada la cifra de conflictos que tiene, indicado por la Defensoría del Pueblo, requiere un marco de confianza para poder avanzar en los temas de diálogo que hay en diferentes regiones. Amnistía Internacional, pues es un movimiento de más de 3 millones de personas en el mundo. Nosotros promovemos y defendemos los derechos humanos de acuerdo a la Declaración Universal por los Derechos Humanos, el marco internacional. ¿Qué posición tenemos respecto a las visiones de desarrollo que hay en el país? Nosotros no tenemos una posición. Lo que tenemos una posición es que se garanticen los espacios de diálogo y se promueva la confianza dentro del marco internacional. ¿Cuáles son, qué condiciones se requieren en el Perú para favorecer la confianza? Primero, proteger a los voceros, proteger los defensores de derechos humanos que están inmiscuidos, están trabajando en diferentes espacios. Por ejemplo, el día de ayer nosotros hicimos toda una acción conjuntamente con otras organizaciones para la liberación, porque habían detenido a 3 defensores de derechos humanos, de la Vicaría de Sicuani, 2 y uno más de una comunidad que habían ido a Espinar para poder revisar cómo estaba la situación de varios detenidos. Tratemos, Juan Carlos, de que las personas entiendan de qué tipo de personajes estamos hablando, porque hay este discurso facilista de que el defensor de derechos humanos o defiende terroristas o asusa conflictos. No solo facilista, sino absolutamente equivocada. Por ejemplo, las personas que fueron detenidas y que ya, gracias a Dios, han sido liberadas, ¿qué tipo de relación tenían con la comunidad? ¿Llegan especialmente cuando hay un conflicto? ¿Son personas en las que la comunidad confía porque hacen un trabajo constante? Explícanos Así un poco. es, o sea, un defensor de derechos humanos está ahí para observar cómo se está dando las detenciones, qué sucesos están habiendo en los enfrentamientos, cómo se está desempeñando la fuerza pública y cómo está la situación de los heridos, si es que reciben atención o no. Entonces, los defensores de derechos humanos, en el fondo, son constructores de sociedad en el país. Y recordemos, mucha gente dice, nadie los ha elegido, no forman parte de ninguna autoridad, pero eso es necesario. Es necesario, pues, en todo el ámbito del país, las personas que luchan por los derechos, que están comprometidas con los derechos, sea derechos sexuales reproductivos, sea derechos vinculados al pacto de derechos civiles y políticos. Cada una de las personas que está promoviendo los derechos, en el fondo, está construyendo el Estado de Derecho en el país, está favoreciendo que haya una inclusión de todas las personas, que haya respeto a la libertad de expresión, que el diálogo que se requiere en el país sobre las diferentes visiones de desarrollo realmente incluye todas las voces. Y se necesita que no pertenezcan justamente a ninguna de las partes involucradas, es decir, que no sean parte de una empresa, que no sean parte del gobierno, porque eso permite la articulación, ¿no es cierto? Sí. Muchas veces los defensores y defensores de derechos humanos pues no tienen un partido político o no están parcializados, sino que más bien su marco de acción es los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? No quita que también, como dentro del marco del respeto al derecho político, de participar en una asociación política. El caso de Marco Arana creo que es un ejemplo, ¿no? Que ha operado como defensor de derechos ambientales durante una época hasta que decidió dar un paso hacia la política, que por cierto nos podrá parecer bien o mal, pero está en su derecho, ¿no es cierto? Y eso no resta que la lucha sea válida, ¿no? Tal vez no estemos de acuerdo, algunos podrán estar a favor, otros en contra, pero la lucha es válida. Ahora, el problema con las distintas visiones de desarrollo, Juan Carlos, es que no ponen a las partes en igualdad de condiciones. Y no ponen a las partes en igualdad de condiciones cuando hay que establecer justamente una negociación. ¿Cómo se resuelve esa diferencia? Te agradezco muchísimo. O sea, el gobierno el año pasado ha dado pasos normativos respecto a la ley de consulta previa. La ley de consulta previa, por ejemplo, es un mecanismo que busca proteger a los pueblos indígenas dentro del marco de posibles negociaciones, en algunos casos, ¿no? Salvo que también se pueda rechazar. O sea, es decir, proteger
a un pueblo que está en una situación de vulnerabilidad o de asimetría frente a otros actores en marcos de negociación y acuerdos, por ejemplo. Eso se ha avanzado, se ha dado pasos normativos. Ahora, falta que la reglamentación por parte de cada uno de los sectores, pues, realmente se implemente de acuerdo a la normativa internacional y garantice superar ese estado de vulnerabilidad en procesos y que se busquen consentimiento de los pueblos indígenas cuando hay proyectos de inversión o desarrollo en sus territorios. Ahora, por otro lado, el caso de desalojos, por ejemplo, fuera del marco de pueblos indígenas, desalojos, rural, que es bien urbano, se construye un oleoducto y hay pobladores que están 50, 60, 80 años, personas que han nacido, que sus padres han nacido allí, abuelos han nacido allí, es decir, son poseedores de la tierra, pero no tienen título de propiedad. Cuando se les quiere reubicar, hay todo un marco normativo internacional de desalojos, que en el país falta adoptar en las medidas legislativas, normativas, adoptar estos estándares para garantizar que se da una protección legal a la tenencia de la tierra, se dan garantías procesales y por otro lado, en el caso se dan indemnizaciones justas en el momento de ser reubicados para no cometer desalojos forzosos. Por ejemplo, ahorita acabamos de estar en el norte, en el sector de la algodonera, dentro de una jurisdicción del proyecto especial Olmo Tinajones. Un grupo de familias que han sido desalojadas, pero no se ha seguido el marco normativo internacional porque el país falta avanzar en el marco normativo nacional y ajustar. Ese es otro campo. O sea, así como se ha hecho con la ley de consulta previa, falta hacerlo con desalojos, situaciones de desalojos, falta hacerlo con un marco de protección para defensoras y defensores de derechos humanos y falta hacerlo también en el uso de la fuerza pública, que era una de las cosas que tú estabas comentando. Así es, que ahorita creo que entramos a este tema, pero me gustaría cerrar este punto porque hay una desbalance natural entre una empresa minera internacional con muchísima plata o muchísimo dinero y una comunidad indígena o una comunidad campesina sobre la cual va a operar esta inversión. Sin embargo, para el Estado, esas personas deberían ser exactamente iguales. ¿Lo son? Sí, lo son, por supuesto que lo son. El hecho que no se les reconozca es diferente, pero lo son. Lo son, digamos, en teoría. El marco lo son en la realidad, lo que pasa es que no se les reconoce, pero el marco internacional de derechos humanos es justamente un referente para el país. El Estado peruano ha firmado muchos acuerdos que le exigen y le obligan a que adecúe los estándares nacionales a la normativa internacional para prevenir, por ejemplo, desalojos forzosos, para prevenir que haya abusos y violaciones contra los pueblos indígenas en la afectación a sus derechos colectivos. Lo que pasa es que cuando vemos que, por ejemplo, una concesión minera logra su permiso en 3 meses y una comunidad lleva 20 años pidiendo titulación, ahí te das cuenta que para el Estado no son iguales, ¿no? Así es, sin embargo son poseedores porque tienen más de 30, 40, 50 años, ¿no? O sea, proteger la tenencia de la tierra es muy importante para la gente que va a ser reubicada, porque muchas veces se va donde estos pobladores o estas poblaciones y se le pide, bueno, negocien, pero están negociando en diferentes condiciones, en una condición de vulnerabilidad. Son poblaciones que han sido postergadas dentro de todo el ejercicio de derechos que hay en el país. Es difícil que a veces las personas comprendan lo que significa o sea, las personas, me refiero a las personas que vivimos en las ciudades, que tenemos otras condiciones, que estamos básicamente vivimos casi en otro país, ¿no es cierto? Yo recuerdo, Juan Carlos, si te lo comento, porque a mí ese día me acuerdo que me quedé pasmada en el gobierno anterior, cuando hubo un ataque terrorista y apresaron a unos campesinos de la zona porque los encontraron con armas. Resultaron ser unos campesinos quechohablantes que no tenían nada que ver en el asunto y la comunidad evangélica salió a pedir por ellos porque pertenecían a su comunidad. Cuando yo le pregunté al primer ministro de turno, que ya no voy a decir su nombre para no fastidiarlo, ¿por qué se habían violado los derechos humanos? Me dijo, nadie violó sus derechos humanos. Yo le dije, sí, los han apresado, les han metido a la cárcel sin explicarles lo que les pasa porque esas personas son quechohablantes y no entienden español. Ay, pero eso no es violar sus derechos humanos. Y yo decía, o sea, vienen, te hablan en otro idioma, te meten preso, en tu propio país nadie te habla en el idioma que además es oficial, tan oficial como el castellano, y eso no es violar derechos de personas. ¿Cuánto nos falta comprender que la diferencia cultural,
no es un estorbo, sino es algo que hay que respetar y que debe abonar en mirar a ese otro como un igual. Sí, el marco a ser adaptado tiene que ser adaptado con componentes diferenciales de acuerdo a los patrones culturales que hay en cada región. El tema de el tema de desalojo forzoso es algo no muy conocido ahorita, no se habla mucho en el país. Pero imagino que hay poblaciones a las que arriman un poco de cualquier manera. Pero, por ejemplo, o sea, el marco de protección de la ley de consulta previa está bien, está dentro del ámbito de los pueblos indígenas. Ahora, para ser categorizado, tipificado como pueblo indígena, es todo un caminar que hay que hacer frente al Ministerio de Interculturalidad, lo que fuera. Pero el tema de desalojos, que vale para cualquier persona no adscrita únicamente a la condición de pueblo indígena, si construyen una carretera, si construyen un proyecto de infraestructura, debe ejecutarse los mecanismos de prevención de desalojos forzosos. Es decir, protección a la tenencia, las garantías procesales y una justa indemnización. Y a veces... Esto no está pasando en el país. No, o sea, en general, pues hay muchas situaciones que uno lo ve y a nuestra organización llegan tantos petitorios que nosotros, obviamente, pues primero derivamos a las autoridades estatales correspondientes, pero vemos los vacíos que hay porque el marco normativo no está generado. Claro, porque no tienen la obligación de respetar los derechos de esas personas. Hay que porque acelerar no está el marco listo. Y hay gente que cree que, bueno, que eso entorpece el desarrollo, perdón, pero el aeropuerto de Narita de Tokio, nada menos que el aeropuerto de Narita, no se puede ampliar porque hay un señor que no le da la gana de vender su casa y los japoneses no están dispuestos a obligarlos ni a sacarlo. O sea, en otros lugares muy desarrollados hay un respeto muy grande por la condición de propietario que en el Perú se la pueden saltar muchas veces, ¿no? La posición nuestra pues es que se pueden dar diferentes proyectos que pueden ser considerados de interés nacional. Lo importante es que las personas que viven en esas tierras se les proteja todos sus derechos. Claro. Y que no entren a condiciones de negociación en situaciones de vulnerabilidad. Ahora, Juan Carlos, la razón de los muertos, ¿qué pasa? Porque yo acá creo que tenemos que además hacer una labor de comprensión de la dificultad que enfrentan los policías que son enviados a resolver un conflicto social que además ellos no han generado. Y basta ver que ni siquiera van con ropa apropiada, se están muriendo de frío en Espinar, se están muriendo de frío en Cajamarca, los ves sin guantes, sin gorros, sin casacas, con la misma ropa que trabajan en la costa. Y yo me imagino pues que ya si no tienen eso, no deben tener las suficientes bombas lacrimógenas, ni esos artefactos que te ayudan a dispersar multitudes sin matarlas. Sí. Bueno, hay un código para el uso de la fuerza por parte de funcionarios que deben garantizar el ejercicio de la ley. Ese es el término grueso porque se habla de funcionarios que deben garantizar el ejercicio de la ley para cubrir si es que en algunos sectores no hay policía, sino simplemente fuerzas militares, lo que fuera. Todo el mundo entra en este paquete. Esto fue en el año 1979. En el año 90 se dan los principios básicos para el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer valer la ley, que en términos sencillos, la policía. Entonces, dentro de todos estos principios básicos, se pone todas las condiciones que deben utilizar las fuerzas policiales cuando se trata de poner orden público, dadas las protestas sociales que se puedan dar, etcétera. Ahora, es bien complicado, como tú dices. Uno de los mecanismos es la protección, que cuenten con casco, con chalecos antibalas, con protección. Es decir, hay unas condiciones para que la policía cuente con recursos y con mecanismos de uso de armas no letales. Es decir, habría que ver qué tipo de entrenamiento se está dando ahorita a las fuerzas policiales en el uso de armas no letales, en el uso de conocimiento de movilización de multitudes, en el uso de persuasión. Pero más allá de eso, ¿por qué no se da celeridad en los procesos cuando la Defensoría está indicando una serie de actos que están elevando los conflictos y prácticamente se espera hasta que el conflicto estalle para que cuando hay 20.000, 30.000 personas, ¿no?, mandan a la fuerza pública, a los policías, y no sabemos exactamente cuál es el marco de preparación, y con un marco normativo que les permite no ser condenados por el uso de armas de fuego? Es decir, hay el decreto legislativo 982, ¿no?, que nosotros hemos pedido que eso debe ser revisado, modificado, etcétera. No puede ser que se permita a la fuerza pública, en el momento que a criterio amplio del funcionario de seguridad pueda disparar. Eso es lo que está pasando, ¿no? Además,
estamos no ante personas malas, sino ante personas que están en una situación de descontrol, obviamente asustadas, ¿no es cierto? Porque claro, son 1.500 policías contra 15.000 pobladores, se te acabaron las bombas lacrimógenas, no tienes ningún tipo de apoyo, se te viene una población encima, la pistola no va a solucionar nada, pero puede ser el recurso que saques en ese momento por temor, ¿no? Sí, entre los principios básicos, si amerita para proteger la vida, es el único caso, ¿no?, de proteger la vida. Claro, pero uno puede creer que su vida está en riesgo simplemente por una situación de pánico, ¿no? Por eso hay que crear reglamentaciones y también que los mismos, la misma fuerza policial declare, ¿no?, las municiones, todo lo que se está haciendo, porque la Defensoría también pues ha mencionado en algunos casos, ¿no?, y otras organizaciones, disparos que han afectado a personas que no tenían nada que ver con la protesta social. Entonces eso es prácticamente es lamentable realmente que no se tenga normativas y procedimientos adecuados a estos principios. Entonces el decreto legislativo 982, por ejemplo, da esa facilidad. Otros decretos legislativos que también Amnistía Internacional ha pedido la modificación y cambio, etcétera, es el decreto legislativo 1094 y el decreto legislativo 1095 sobre la participación de las fuerzas militares en temas de protesta social, donde se tipifica grupo hostil, que las fuerzas militares pueden ejecutar, o sea, tomar medidas, acciones contra grupos hostiles, pero grupos hostiles es un concepto tan amplio que no sabes si es un señor de mal humor, es la presidenta del club de madres, claro. O sea, ¿qué cosa es grupo? Entonces, y las fuerzas militares están preparadas para entrar en acciones de guerra contra alguien que es enemigo, no contra alguien que es de tu propio país, ¿no? Como decía Beatriz Merino como entre ayer, ciudadanos, ¿no? Estamos enfrentando pueblo contra pueblo, ¿no? Entonces, yo diría que dentro de los mecanismos de resolución de conflictos, obviamente el Estado peruano debe tomar primero la celeridad en los procesos políticos institucionales antes de únicamente enviar a la fuerza pública dentro de este marco que le permite tanta amplitud en el usar armas de fuego. Entonces, se sienten las organizaciones de derechos humanos ya han venido haciendo en el Perú además un trabajo largo, incomprendido desde mi perspectiva, más allá de que hay algunos que trabajan mejor y otros que no lo hacen tan bien, como en todos lados, por supuesto, siempre hay mejores y peores, pero sienten que hay una suerte como de acoso del gobierno, sienten que hay una suerte como de incomprensión y de falta de coordinación, porque no es tan grave que los critiquen como que no les pregunten, cuando muchas veces son los únicos que han estado en la zona monitoreando el conflicto desde el comienzo. Pues nosotros tenemos canales abiertos de diálogo con autoridades estatales, por supuesto, ¿no? E incluso hemos hecho comunicaciones para la liberación también de las personas que fueron detenidas. Pero más allá de eso, yo diría que hay una responsabilidad clave del Estado que es la lucha contra la impunidad. O sea, yo como ciudadano tenemos que poder prever cómo van a actuar las instituciones para yo poder confiar que realmente dialogando el proceso va a ser viable. Así es. Entonces, salimos de toda la etapa de conflicto armado. Hay más de casi cerca de 15.000 desaparecidos que todavía está totalmente impune, ¿no? Bien. Por otro lado, hay acusaciones a empresas mineras en algunas situaciones que han cometido pues impacto ambiental, impactos sociales negativos, y hay denuncias sobre eso, por ejemplo, y que impunidad. Por otro lado, el caso, por ejemplo, de Monterrico Metals, del proyecto Majas, por ejemplo, ¿no?, de las personas que fueron torturadas. Eso se resolvió en un tribunal en Londres. Bueno, se resolvió, pero internamente en el país, ¿qué tipo de procesos hay? Es decir, hay una serie de impunidad que hace que la población tenga desconfianza. Entonces, la responsabilidad del Estado es, primero, cuando hay denuncias de líderes que están siendo amenazados, que hay personas que están siendo perseguidas, seguimientos por teléfono, todo esto que se denunció, por ejemplo, en la Operación Diablo, el que comentaba ahora que hablabas de Marco Arana, por ejemplo. Entonces, si no se investigan estos hechos, todo se va quedando en impunidad, impunidad, impunidad. ¿Cuál es el marco de confianza que uno tiene en las instituciones? Entonces, es fundamental. Por ejemplo, ahora se puede decir, vamos a investigar si es que hay contaminación en los ríos, tal, no sé exactamente el detalle. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la transparencia de esa información? ¿No? Entonces, son temas pendientes, pero en la medida que no se investigue, se muestren resultados, la confianza dentro del Estado de Derecho se va perjudicando, se va mermando. Claro. Y eso permite que personas con posiciones más radicales, ¿no?, personas con posiciones radicales, violentistas, etcétera, puedan aprovechar
la desconfianza de la gente. Entonces, es muy importante que los líderes, ¿no? Los líderes de organizaciones, los voceros de organizaciones, ejerzan la libertad de expresión, respetando siempre de los derechos de los demás, pero el Estado peruano debe luchar fuertemente, poner todas sus fuerzas en luchar contra la impunidad. Por ejemplo, estas dos personas que han muerto, Rodicendo Manuel Opuma y Walter Sencia Anca, ¿cuáles son los resultados de la investigación que se tiene que dar? Esperemos que los resultados no queden pendientes o impunes, como el caso de Bagua, por ejemplo, que ahora el 5 de junio se va a conmemorar lamentablemente esa situación, ¿no? Es decir, claro, necesitamos que el Estado haga su trabajo para establecer un poco de confianza. Eso que se llama, ese término que me parece tan extraño, gobernanza, ¿no es cierto? Que se sienta que el Estado está ahí haciendo su trabajo. Porque claro, si es el mismo Estado que no cuidó la contaminación de Doerrán, el que va a tener que revisar la contaminación de Conga o del proyecto en Espinar, obviamente la gente tiene todo el derecho del mundo a desconfiar. Y en ese sentido el Estado peruano debe ver a las organizaciones de derechos humanos como aliadas en la construcción del Estado de Derecho. Claro, y no enemigos. Y en este caso, por parte de Amnistía Internacional, pues el hecho de sugerir al Estado, de pedirle al Estado que implemente medidas normativas para prevenir desalojos forzosos, por ejemplo, en el marco de proyectos de infraestructura, ese es un tema. Otro tema es el garantizar marcos normativos para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos, que son personajes claves dentro de todas las situaciones de conflicto. La transparencia, por ejemplo, del uso de recursos que provienen de las empresas por parte de los gobiernos regionales, la transparencia de las empresas en el flujo y contratos que realizan. Bueno, hay muchos campos. Es enorme, pero las organizaciones de derechos humanos están entrando en los derechos económicos, sociales y culturales. Y pueden aportar. ¿no? Y pueden aportar muchísimo y que sean vistas como constructoras dentro del Estado de Derecho acá en el país. No solamente Amnistía Internacional, pues, sino todas las organizaciones de derechos humanos. Creo que cada vez que el primer Valdés dice estas organizaciones de derechos humanos se está perdiendo justamente la posibilidad de hablar con gente que ve el panorama con mucho más amplitud y probablemente con mucho más equidad. Te felicito por el trabajo, ojalá sean escuchados. A este gobierno le falta muchísimo por aprender en manejo de conflictos sociales y vale que vayan escuchando a las personas que llevan años en esto. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricia. Y felicitaciones también por esta labor que realiza Amnistía Internacional. Nosotros nos vamos a una pausa y al volver les contaremos del simulacro nacional de sismo y tsunami en el que participaron miles de peruanos. Ya volvemos.